esta nueva etapa del país en pandemia, el área metropolitana viene teniendo en los últimos 10 días menos casos. Esto fue confirmado por los dos ministros de salud, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. En contrapartida a esto, en el interior de la provincia de Buenos Aires aumentan los casos, incluso llegan a duplicarse, y en el resto del país también hay provincias muy comprometidas al respecto. Sin embargo, si nos concentramos en el área metropolitana, que tiene una tendencia a estabilizarse y un poco a la baja, veremos qué es lo que sucede en los próximos 10 días, empiezan también a haber estas nuevas flexibilizaciones. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue un programa para ver cómo establecer las diferentes aperturas en medio de una pandemia de la que todavía no se sabe cuándo termina. De hecho, no se conocen todavía perspectivas de cuándo va a estar efectivamente la vacuna, y en Europa hay rebrotes por COVID-19. Por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires sigue en esta instancia de la nueva normalidad y se centra principalmente en la conversación con el gobierno nacional en cuanto a la educación. Hoy, en una reunión, por un lado, la Ciudad de Buenos Aires, que decía que había un acuerdo para el inicio de clases, al menos de aquellos chicos que cortaron el vínculo con la escuela. Pero por el otro, Nación, que dice que por el momento las conversaciones siguen. La pregunta es la que nos venimos haciendo hace bastante tiempo. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Qué es lo que se va a resolver? ¿O sí o no? Porque mientras tanto, los chicos son los que no están yendo a la escuela. Feliz primavera para todos. Iniciamos una nueva semana con todo el equipo de Hoy Nos Toca. Nos centramos en la educación, como les decíamos, en la venta. Vamos a ver qué fue de la reunión entre Nación y Ciudad. Gise. Bueno, ¿qué fue? Un ni. Un ni fue. No, a ver, podríamos decirlo así. Hubo acuerdo en el qué y en el cómo, pero no en el cuándo. ¿Qué significa esto? Bueno, pero vamos a seguir esperando. Claro, porque mientras bueno, es que el pasan cuándo los es días, fundamental, porque es como pasan los días y se van a terminar las clases. A ver, ¿en qué se pusieron de acuerdo? Se pusieron de acuerdo en el qué. Es decir, que estos 6.500 chicos que están afuera del sistema en la Ciudad de Buenos Aires tengan acceso a las clases presenciales. Y a diferencia de lo que había presentado hace un mes el gobierno de la ciudad, se quedarían afuera esta vez los chicos de primer grado, que también los quería incluir el gobierno porteño, los chicos de quinto año e incluso los adultos mayores que tenían que terminar alguna carrera o dar un examen presencial. La Nación le dijo no, solo los chicos de 6.500, los 6.500 chicos fuera del sistema. ¿En el qué? En el cómo. El gobierno porteño había presentado un protocolo para que se den clases en las plazas o en espacios al aire libre. La Nación le dijo no, que sea en los patios de las escuelas. Gran punto. Exactamente. ¿No? Porque bueno, en los espacios al aire libre, en los parques, está la inseguridad, el ruido, no se sabe si algún alumno se puede escapar y justo el maestro no lo vio. Sí, hay toda una circunstancia poco contenedora. Claro, puede venir gente de otro lado que si no lo controlaste se pueden mezclar, porque los parques y las plazas son públicas. Entonces, aceptaron. Bien. Y el problema sigue siendo cuándo, porque en el gobierno porteño quieren empezar ya la semana que viene y el problema que está teniendo Trota es que está en el medio, tironeado, entre querer acordar. ¿Por qué? Porque es el ministro que peor imagen tiene de los ministros nacionales junto con Sabrina Frederick, y por el otro está tironeado por los gremios, especialmente UTCTera, que son poderosos y que son opositores al gobierno de Larreta y están alineados con el kirchnerismo y no le quieren regalar esa foto a Rodríguez Larreta de la vuelta a clase. Lo que Trota piensa es, ok, no le regalamos esa foto, pero si yo sigo diciendo que no, también voy a pagar un costo político por ese no. El meollo de la cuestión son los gremios. La negociación con los gremios. Sí. Desde el momento en que Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño, yo me acuerdo de haber hecho infinidad de entrevistas a UTCTera todos los febreros en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y siempre terminaban arreglando. Sí.
Sí. El tema es que hay que ver cómo, sin que afecte un poco la foto política, lo que decís vos. Exactamente. Bueno, pero en principio, por eso te digo, según como lo mires, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Acá el problema fue que la ciudad lo quiso primerear a trota, salió a decir que había acuerdo y el ministro recibió llamados y tuvo que salir a frenar ahí la Claro. cosa. No, todavía no hay acuerdo, dijo que faltan identificar, que solo se identificaron 1.500 alumnos con nombres, se los individualizó, se los encontró, de esos 6.500. Ah. Sí, que falta, que la ciudad le pidió como 20 días más para terminar de hacer ese trabajo, que él ofreció asistentes sociales, bueno, psicopedagogos, gente para que pueda también ayudar a identificarlos, y también dijo que las computadoras estaban listas para dárselas a la ciudad y que se repartan entre esos Como una especie chicos. de censo de los alumnos en algún punto. Quiero preguntarle también a los chicos qué opinan, si esto es una cuestión más bien política o no, y si vale la pena, a 2 meses de terminar el ciclo lectivo, armar semejante batahola. Queda A ver. muy poco, la verdad que igualmente me llama la atención porque Trota tuvo ejemplos en el interior del país de provincias que sí volvieron con protocolos a clases, incluso hace ya más de un mes más o menos, que fue San Juan, por son ejemplo. dos, Formosa y San Juan. Exactamente. Y si bien tuvieron que volver No, hacia... Formosa y La Pampa, perdón. Y Son San los Juan que también. tienen hoy. Sacamos No de sé hecho acá en si- el programa sí. a alguien que nos Sí, contó. sí, San Juan salió una ¿También? maestra. Y Catamarca Después se también. tuvieron que, Pero a lo claro, mejor dieron después marcha atrás. volvieron Dieron por ahí a marcha fases atrás. anteriores. Exactamente, y llama la atención eso quizás, cuando ya no queda prácticamente tiempo para volver a las aulas en este ciclo lectivo, en el 2020, llama la atención esa puja cuando quedan 2 meses y habiendo tenido quizás los protocolos de otras provincias. Tengo un caso particular en Santa Fe, por ejemplo, que hablaba en la semana con mi hermana, tiene 16 años y nunca tuvo un Zoom en lo que va del año. Solamente le comparten trabajos prácticos que tiene que completar y eventualmente en inglés o en alguna materia muy particular tienen algún Zoom, pero muy esporádicamente. Entonces están prácticamente sin tener clases en todo el año. Eso también es llamativo porque es distinto quizás lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, donde sí tienen Zoom regulares y horarios pactados para continuar Pero no- al menos de forma pero virtual no las en todos clases. los casos. No en todos los casos. Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver, o sea, yo no comparto con el hecho de que faltan 2 meses, ya fue porque los chicos que están está probado, lo hablamos la semana pasada, los chicos más chicos realmente están sufriendo un montón el aislamiento de su grupo social. 2 meses puede hacer la diferencia en años de terapia, ¿sí? Y por otro lado, yo quiero saber, por el planteo de los gremios docentes y todo eso, si realmente da igual esta modalidad de dar clases, es un grave problema para los propios gremios docentes, porque evidentemente, según ellos mismos, no hace falta la presencia de un docente. Entonces, si da lo mismo un trabajo práctico que una clase presencial, estamos en el horno. Realmente ellos están en el horno como docentes, porque ¿qué nos quieren demostrar? ¿Que no hace falta docentes? Yo lo que veo son 2 instancias. En un principio coincido con Facundo, la currícula no puede ser la misma que la presencial y los chicos no aprendieron en este 2020 lo que podrían haber adquirido de conocimientos como en un año regular. Por la falta de Zoom, por la falta de explicación, por la falta de poder preguntar a tiempo, porque también si ustedes tienen alguna alternativa como Zoom o cualquier otra plataforma de 40 minutos, no se pregunta igual, la dinámica no es la misma, no se puede interrumpir, se escucha, se corta la conexión, se congela, hay un montón de circunstancias a tener en cuenta. Entonces, a eso se le suma después lo que se vive adentro de las casas, donde los chicos, en el mejor de los casos, tienen que soportar a los padres 24 horas. Hay una cuestión de clima, no es lo mismo el clima de tu hogar que el Claro. clima de un aula. Vos cuando entras a un aula, es como cuando entras a un teatro, vos ya te estás mentalizando de que vas a ver una obra y tenés que mantener ciertas pautas. Disfrutar, hacer silencio y esas cosas. Sí. Cuando vos entras en aula, ya entras mentalizado, bueno, es un embole la materia o me encanta la materia, pero entras mentalizado a que vas a pasar determinada cantidad de horas sentado en un clima con compañerismo, con el docente, todo lo que, pero el clima y el entorno y la Yo lo que escenografía iba en el hacen la primer punto diferencia. era ese, que la currícula no puede ser exactamente la misma y que los conocimientos no se adquieren. Y en un segundo punto me parece bastante interesante de empezar a enfocarse en que la educación o ir al colegio no es nada más ir a adquirir los conocimientos. En muchas de las oportunidades es lo que mencionaba recién Nicolás, la contención, el encontrar
encontrar valores, en una educación mucho más amplia que aprender el 2+2. Vamos a presentar a nuestro invitado para poder analizar el tema. Es Flavio Buccino, es maestro y especialista en gestión educativa. Flavio, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Diana, ¿qué tal? Buenas noches a todos los de la mesa. Veníamos comentando esta situación política que se da de conversaciones en Nación y en la ciudad de Buenos Aires, en el que no se llega a un punto, no dicen que no se va a llegar, pero se patea un poco la pelota para adelante. Vos, como maestro, ¿qué ves de perjudicial de que no se tome una determinación ahora? ¿Por sí o por no? Mira, es malo que no se tome una decisión, pero yo los venía escuchando y quería hacerles digamos, como un movimiento con respecto a lo que estaban diciendo. Dale, contanos. No por estar en desacuerdo con ustedes. A mí me parece que el día de hoy es un día muy importante. Es un día muy importante porque, en principio, lo primero que encontramos es que digamos, hemos aceptado que no estábamos bien, que no veníamos por buen camino. Acabo de escuchar recién a uno de tus... Contanos, sí, estamos abiertos al debate, me encanta. Sobre su hermana. En estos últimos 2 meses hemos notado una baja muy pronunciada, aún de aquellos chicos que tienen todas las posibilidades para estar conectados a través de las tecnologías, una baja muy pronunciada de conexión, de pérdida de conexión de estos chicos. No solo es los que no pudieron conectarse nunca, también es aquellos chicos que, aún pudiendo conectarse y teniendo todas las herramientas para hacerlo, no lo están haciendo, lo están haciendo cada vez menos. Entonces, medio como que nos habíamos apoltronado y dijimos, bueno, ahora ya está, estamos todos más o menos conectados. Hay algunos que no, cosa que si en la ciudad son 6.500, en el país son muchísimos más. Claro. No solo son los de la ciudad. Y entonces me parece que en estos últimos tiempos, y lo de hoy también es importante, una marcha enfrente del Ministerio de Educación Nacional de alumnos, mientras 2 de los ministros más importantes de educación del país, el de Nación y el de Ciudad, trataban de llegar a un acuerdo para que 6.500 chicos vuelvan a tener algún nivel de presencialidad. Me parece que es muy importante lo que ocurrió hoy porque, digamos, lo que nos demuestra es que lo que necesitamos es una hoja de ruta para salir de este atolladero en el cual estamos hoy. Y que no estábamos bien, que necesitamos fundamentalmente que, digamos, la política, los gobiernos se pongan manos a la obra a ponerse de acuerdo, romper con esta lógica de la política de la confrontación, cambiándola por una lógica de la política de pragmatismo. Y llegar a un nivel de pragmatismo suficiente como para encontrar cuál es el camino que nos va a sacar de todo esto. Hay 2 cositas, pero me gustaría saber si Facundo te quería decir algo, que fue el que contó su anécdota con su hermana. Sí. No, me pregunto en realidad si no se evaluó en algún momento repetir el año, digamos, que vuelvan a hacer el año todos aquellos que no cumplieron con la currícula, o se evalúa de alguna manera cómo compensar todo lo que no pudieron aprender, no solamente el caso de mi hermana que está en un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, pienso en todo el país, donde prácticamente ninguno cumplió con la currícula como debía. Mira, a ver, en principio, digamos, lo que vos estás marcando es que no hubo continuidad pedagógica, y esto es lo interesante para tener en cuenta. No la hubo tal cual como la conocíamos. Han ocurrido otras cosas muchísimo más interesantes durante estos meses. Formas en que los chicos y los docentes se han reinventado casi cotidianamente para poder enseñar y aprender, cosa que también nos deja como una cosa importante de lo que ocurrió en este tiempo. No es que todo se perdió, no es que nada se aprendió. Se aprendieron otras cosas. Ahora, lo que vos planteás tiene que ver con el nivel de acreditación de los conocimientos. Lo que el Ministerio de Educación a nivel nacional y los ministerios provinciales en el marco del Consejo Federal hicieron fue definir que el año 2020 y 2021 se van a tomar en un paquete como los 2 años en uno. Hay posibilidades, digamos, desde la cuestión pedagógica y desde
la cuestión de del trabajo escolar o de las escuelas para poder recuperar, llamémoslo de alguna manera, recuperar lo que no se aprendió. No es que lo que no se aprendió no se va a aprender más. Sí hay que tener en cuenta, y esto era importante porque la ciudad lo planteó y lo plantean otros ministerios a nivel nacional, en las terminalidades, los que terminan los años o los que empiezan, primer grado, séptimo, quinto año, primer año del secundario. Yo le agregaría también el preescolar, pero bueno, como algunos nos olvidamos de esa etapa cuando íbamos al preescolar, lo tenemos un poco alejado, pero ellos también están terminando un ciclo. Todos los que terminan ciclo y los que empiezan, deberíamos poner un foco de atención en este próximo tiempo para poder resolver aquellas cosas que no pudieron resolverse durante estos 6 meses, que no fueron normales, que no fueron lo que nosotros considerábamos normalidad y que a partir de esto vamos a tener que hacer todo un trabajo durante los próximos años para poder recuperar aquello que en este momento no logramos. Nico. Ahora, Flavio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien. ¿Quién evalúa la homogeneidad? Porque no hay homogeneidad en cómo se dieron las clases. Yo lo veo también, así como lo marcaba Facundo, yo también tengo hermanos pequeños y he visto que hay docentes que realmente se han puesto las pilas y decían, bueno, nosotros teníamos que tener clase a las 7:30 de la mañana, estamos conectados vía Zoom. Y hay otros docentes que no llegaron a pegar ese salto. No digo por falta de ganas, sino por ahí por falta de conocimiento. Entonces, dentro de un mismo colegio hay diferencias. No me quiero ni imaginar entre colegios, ni me quiero imaginar entre distintas provincias por las dinámicas que han habido de apertura y vuelta atrás. ¿Quién evalúa que haya conocimientos adquiridos como para decir, bueno, estás para probar? Hay objetivos mínimos que plantea la resolución del Consejo Federal para cada grado, para cada año, para cada ciclo, cosa que me parece que está bien. Vos estás planteando ahí el tema de las diferencias. En realidad, las diferencias cotidianamente ocurren, no solo cuando no tenemos la presencialidad, no solo cuando no tenemos el espacio, porque en definitiva nosotros siempre en educación estamos preocupados por el tiempo, porque considerábamos que el espacio ya estaba dado, la escuela, las aulas, el pizarrón, las tizas y todos los elementos, los docentes y los alumnos. Pero me parece que hay elementos como para poder resolver esta situación. Seguramente las diferencias van a seguir existiendo y va a haber que seguir trabajando sobre esas diferencias en toda la biografía escolar de cada chico. Sería importante avanzar, y hoy nos damos cuenta que sería muy interesante haberlo tenido, en la nominalización de cada alumno en el país, sabiendo qué es lo que cada alumno, la tecnología, ya que la tecnología nos ofrece esto de poder estar yo en mi casa, vos en el canal y poder estar charlando, también la tecnología nos ofrece la posibilidad de tener una ficha de cada alumno y saber qué es lo que necesita cada alumno en cualquier punto del país. Y solo una provincia lo tiene bastante avanzado, que es Mendoza. Los demás no tienen nominalizado su matrícula. Me parece que sería importante que a partir de esto nos diéramos cuenta que seguir la biografía escolar de cada chico, la historia escolar de cada chico es muy importante y que las tecnologías pueden ser una herramienta muy importante para resolverlo. Considero, sí, como vos bien decís, que va a haber diferencias y esas diferencias va a haber que seguir trabajándolas a lo largo de la historia escolar de cada pibe, ¿no? Flavio, me gustaría ir a algo bastante puntual, que es principalmente qué es lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde se comprobó, al menos por parte del Ministerio de Salud, que los casos están bajando. Venían una tendencia bastante alta y ahora comienzan a descender en algún punto. Entonces la situación epidemiológica es otra. ¿Qué es lo que estaría impidiendo entonces el regreso a las aulas de estos chicos que se comprobó que perdieron el vínculo? ¿La política? Mira, son dos cosas en las cuales no me meto de lleno a fondo. Una cuestión que tiene que ver con la parte sanitaria. La verdad que desconozco y se lo dejo a aquellos que saben sobre este tema.
la verdad que, digamos, parece ser que estamos en esta meseta alta, pero que está muy bien amesetada y que posiblemente en el próximo tiempo empiece a bajar. Esto es lo que dicen hasta amigos infectólogos que tengo. Pero digo, eso se lo dejo a ellos. La segunda cosa que tiene que ver de tu pregunta, que es la política. En realidad lo que me parece a mí es que hay una situación compleja, que es que la política está viniendo detrás de los hechos muchas veces. Por eso considero que hoy es un día interesante, porque viene habiendo una movilización muy importante de parte de los alumnos, de los papás, de los docentes también, porque no me quedo solamente con la imagen de los gremios, me quedo con los docentes que trabajan también en las aulas, solicitando algún mecanismo por el cual empecemos a pensar las cosas de otra manera. Y previsibilidad, un modelo de previsibilidad, que sepamos que de acá a 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿qué va a pasar en marzo? Digamos, todas estas cosas. Y la política, creo que, como vos bien decís, la política posiblemente está más metida en las cuestiones más coyunturales. Me interesa, no me interesa salir primero en televisión, claro. Anunciar o no anunciar, como recién ustedes hablaban, quién anuncia el acuerdo. Me parece que la gente está más preocupada por otras cosas. Y también la sociedad, tengo la impresión, y esto lo estuve viendo en estos últimos días, no solo acá en la capital federal, sino con algunos Zooms en el interior, la sociedad no está demandando que volvamos mañana mismo a la escuela todos a la misma escuela que dejamos. La sociedad está demandando algo mucho más importante, que es, volvamos cuando se pueda, pero volvamos a una escuela nueva, a una escuela que aquellas cosas que sirvieron durante esta pandemia las podamos implementar, aquellas cosas que no servían antes las dejemos, que tengamos un nuevo horizonte educativo en la Argentina. Por eso, para mí, están pasando cosas muy interesantes en la República Argentina en términos de educación, y hay que levantar esa imagen, ¿no? Me das el pie que nombraste varias cosas para las preguntas que seguramente te quiere hacer Gise. Sí, ¿qué tal, Flavio? Dijiste en marzo, ¿tendrían que volver las clases, suponiendo que no hay vacuna igual, en marzo, ¿tendrían que volver las clases con todos, con un protocolo, avanzar, buscar una alternativa, o hay que esperar a que aparezca una vacuna para volver a que todos tengan clases presenciales? A ver, mi sensación es que cuando se habla de se vuelve solo cuando hay vacuna, lo que se está haciendo es pateando la pelota para adelante y no poniéndose a trabajar sobre las posibilidades que te da el hoy, en este momento. La verdad que no sé cómo vamos a estar en marzo, con o sin vacuna. Esta cuestión intermitente de la pandemia nos va a llevar a que a lo mejor dentro de 20 días no estemos con la misma, situación en la que estamos hoy en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hace un mes y medio atrás, no pensábamos que iba a ocurrir lo que está ocurriendo en el interior con respecto a los rebrotes o a los brotes o a la dispersión del virus. Por lo tanto, no podría decirte cómo tenemos que volver en marzo. Lo que sí me parece es que tenemos que sentarnos todos en una misma mesa a ver qué cosas podemos hacer para que en marzo no tengamos que estar pensando de vuelta qué hacemos en el momento. Previsibilidad, previsión. La política tiene que darnos ese horizonte de previsión que no lo ha dado durante mucho tiempo en educación y que en este momento nos está demostrando que no solo para educación, para otras áreas también, pero en este momento la educación la estamos necesitando fervientemente. Necesitamos sí o sí saber qué es lo que vamos a poder hacer en tanto y en cuanto se den las condiciones necesarias y oportunas como para poder hacerlas. Por eso lo de la hoja de ruta, por eso lo de los indicadores, por eso, si tenemos tal cosa podemos hacer tal otra. No podemos estar viendo, vamos a ver qué hacemos. No hay más masomenismo, no hay más los melones se acomodan durante el camino. Ahora hay que trabajar previendo y el trabajo ese de previsión y de construcción de política pública que
durante mucho tiempo por ahí lo hemos abandonado. Flavio, vos planteás recién armar una mesa de análisis, ¿no? Sobre lo que se debería hacer ahora y a dónde vamos un poco más adelante. Sí se nos comentaba en el inicio de este bloque que una de las cosas que está trabando un poco este reinicio de clases o esta vuelta en una nueva normalidad son los gremios. Vos como maestro, no sé si perteneces a algún gremio o no, ¿cómo funciona también ese mecanismo? A ver, los gremios defienden derechos de los trabajadores. Los gremios no construyen política educativa. Cuando el Estado se retira y no construye política educativa, los únicos que quedan en las escuelas son los gremios. Durante mucho tiempo la Argentina se retrajo sobre esto. Hoy los gremios tienen muchas más posibilidades de definir política educativa porque posiblemente hayan sido uno de los pocos actores que han quedado cerca de las escuelas trabajando con los docentes. Me parece que ahí hay una responsabilidad suprema de los gobiernos como para definir política. Por supuesto, sentar a los gremios en esas mesas para poder charlar con ellos y definir e intercambiar información y pareceres, pero la política educativa la tiene que definir el gobierno, no la puede definir un gremio. No podemos estar esperando a ver qué es lo que va a opinar el gremio sobre lo que un gobierno define como línea política para la educación. Flavio, y en ese sentido, entonces, ¿el presupuesto qué papel juega? Porque justamente mañana va a avanzar lo que tiene que ver con el presupuesto ya 2021. No sé si tuvieron oportunidad, al menos, de ver el borrador de lo que tiene que ver con justamente el tema de educación, porque me imagino también que para el año que viene van a ser muchas las reformas y también el destino de los fondos, teniendo en cuenta que, como comentaba Giselle también, es probable que continúe la pandemia. Mira, cuando entras en el tema presupuesto es un tema interesante, por lo siguiente, en realidad las escuelas y la gestión de esas escuelas, docentes y alumnos, está en manos de las provincias. Desde la época que terminó la transferencia, cuando, digamos, durante la época del gobierno de Menem, Cavallo, ministro de Economía. A partir de ese momento, el Ministerio de Educación Nacional, en mi opinión personal, perdió el rumbo de alguna manera porque no tiene escuelas en las cuales impactar definiciones estrictamente políticas. Si vos ves cómo es el presupuesto educativo a nivel nacional, la mayor parte de ese presupuesto son transferencias a las provincias. Y algunas parte de ese presupuesto es para salarios docentes. Y para programas que en realidad debieran ser coordinados y llevados a cabo por las provincias, no por un Ministerio Nacional que poco tiene que ver con lo que está ocurriendo en lo territorial. Digo, cuando vos me planteás esto, yo digo, bueno, podemos tener un Ministerio Nacional con mucha plata, pero lo que nosotros necesitamos tener son 23 ministerios provinciales con mucho trabajo, digamos, apoyados por el Ministerio Nacional para poder impactar directamente con la política educativa en las escuelas. Son los que más cerca están. Es más, si me apurás un poco más todavía, lo que te diría es, hay que repensar el tema de las autonomías, no solo de las provincias, sino también de la autonomía de la escuela. Hoy, por ejemplo, ¿quiénes son los que mejor información tienen sobre los chicos que no pudieron estar conectados o dejaron de aprender? Son los docentes, son los directores de esas escuelas y son los que posiblemente con ayudas en términos de, digamos, apoyos, digamos, tanto de recursos económicos como de recursos simbólicos, podrían construir las mejores políticas, o mejor dicho, tener las mejores herramientas para trabajar en las escuelas con esos chicos, para nivelarlos tal cual como recién, o mejorarlos tal cual como recién hablábamos con Luca. Digamos, me parece que es interesante pensarlo al revés. Nosotros siempre pensamos en el Ministerio Nacional como una cosa muy grande. Es más, hasta me he enojado con algunos compañeros míos porque me parece que vuelven a pensar en herramientas que centralizan la política educativa en el Ministerio Nacional
tomando decisiones desde el Ministerio Nacional cuando los problemas los tenemos en una escuela, en La Quiaca o en Ushuaia. Es importante tener en cuenta esto, tener a fondo que pensarlo de otra manera, dar vuelta como una media lo que nos está pasando, ¿no? Flavio, gracias por atendernos. Que tengas buenas noches. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias a ustedes. Me quedé pensando en lo que hablaba, no sé si me llama tanto la atención, pero en algún punto sobre la previsibilidad que tiene que tener también la educación. Algo que siempre nosotros mencionamos acerca de la economía en nuestro país, ¿no? Pero evidentemente hay que tener una cierta previsión o planificación en todas las áreas, o sea, no nada más en la economía. Pero la economía es y mucho en esta Argentina en pandemia, y de eso vamos a tratar en el próximo bloque. Ya venimos.